¿Quieres eliminar el fondo de tus imágenes en unos cuantos segundos y de una forma gratuita? El día de hoy te enseño 3 opciones para eliminar el fondo de tus imágenes y que las puedas usar en distintos proyectos. Hola creativos, el día de hoy vamos a aprender 3 herramientas distintas para poder eliminar el fondo a nuestras imágenes y que nos puedan quedar archivos de esta forma, es decir, un archivo en formato PNG, que es un archivo que nos permitirá tener esa transparencia para nuestros trabajos. Como te comenté, vamos a analizar 3 páginas. La primera de ellas es RemoveBG, la segunda Adobe Express y la tercera Photoroom. Estas 3 herramientas nos servirán para el mismo proceso, para poder eliminar el fondo a la imagen. Para ello, lo único que vamos a hacer es venir directamente y cargar la página de cada una de estas herramientas. Cada uno de estos enlaces a las páginas te los estaré dejando en la caja de descripciones para que puedas ingresar directamente. Muy bien, para el primer ejemplo con RemoveBG vamos a utilizar una imagen que es esta de aquí, la misma que la he estado presentando, y lo único que vamos a hacer es seleccionar la imagen en nuestra computadora y arrastrarla hacia esta página. Soltamos y directamente hará el trabajo. Como vemos, ya aquí nos ha dejado una imagen en un formato PNG, es decir, tenemos aquí un fondo transparente en donde podemos observar estos recuadros que justamente nos indican que hay una transparencia en esta área. Entonces, este es el resultado con la primera página RemoveBG. Vamos con la segunda página, que es Adobe Express. Adobe Express funciona de una forma similar. Vamos de igual forma a arrastrar la imagen. Esperamos unos segundos y nos va a hacer el mismo proceso. Va a quitar el fondo, como ustedes lo pueden observar. Tenemos ahí el fondo removido. Y la tercera página, que en realidad es la que más les voy a recomendar, que es Photoroom. Vamos a hacer el mismo proceso, arrastramos y soltamos. Esta, como ven, demoró un poco menos. Y el trabajo que realiza es realmente muy bueno. Aquí inclusive podríamos probar con algunos colores de fondo para ver cómo estaría quedando en sí la transparencia que estamos creando. Recuerden que únicamente es cuestión de darle clic en descargar y aquí ya tendrán ustedes la imagen lista para que la puedan usar. Una pequeña pausa para decirte que si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido. Por ejemplo, yo tengo acá abierto lo que es PowerPoint y vamos a arrastrar esta imagen justamente acá al programa y vamos a soltar. Como ustedes ven, queda muy bien la imagen. La podemos colocar acá a un costado. Y lo que quiero que noten aquí es la calidad del recorte que ha hecho esta herramienta. Y hay que tener en cuenta que ha sido en unos cuantos segundos. Así que los animo a probar estas páginas para que ustedes puedan realizar este mismo proceso. De igual forma voy a hacer aquí un ejemplo más con esta imagen que tengo de Mario. Voy a abrirla. Y listo, como ustedes pueden ver, ya no demora ni 2 o 3 segundos y ustedes ya van a tener la imagen lista para que ustedes la puedan usar. Voy a descargarla. Y abrir esta imagen y arrastramos hacia acá. Y aquí tenemos ya lista la imagen con un formato de fondo transparente y nos evitamos tener que estar recortando todo esto. Esto es algo muy práctico, más que nada si ustedes no usan lo que es Photoshop, que también lo ideal sería hacerlo ahí, pero si quizá ustedes quieren un trabajo mucho más rápido y para algún tipo de tarea o algo sencillo, les recomiendo mucho estas herramientas para que las puedan usar. Estas herramientas utilizan inteligencia artificial para hacer este tipo de trabajos, así que espero les saquen mucho provecho a este tipo de herramientas para sus proyectos. Y si quizá este video les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse para recibir más contenido. Gracias por llegar hasta aquí, creativos. Nos vemos en el siguiente video.